Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Ahorita estamos aquí compartiendo esta palabra de Dios en otro horario, ¿verdad? Porque siempre este día pues lo hemos otorgado por la mañana, pero en esta ocasión lo estamos haciendo a esta hora de la noche. Es para mí un honor, es para mí un gusto estar aquí hasta ahora compartiendo contigo esta palabra que Dios ha determinado que la otorguemos ahorita en este momento y a esta hora. Quiero que dispongas tu corazón y que pongas mucha atención a lo que vamos a hablar en este momento. Así que vamos a orar primero, vamos a dedicarle este espacio a nuestro Dios, que sea Él tomando el control como siempre de todo lo que nosotros hablamos, de todo lo que decimos en este lugar. Amén. Bien, acompáñame a orar. Bendito Dios, te damos gracias por una oportunidad más que nos das de estar aquí nuevamente para poder compartir esta palabra que tú has puesto en nuestro corazón. Que seas tú utilizando nuestra boca, Señor, que sean esas palabras que vengan de ti, Señor, tus pensamientos y tu enseñanza en este momento para cada uno de nosotros. Que este corazón, Señor, esté dispuesto, que esté preparado y que esté listo por el Espíritu Santo para recibir esa palabra que viene ahora de parte tuya. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Muy bien, vamos a hablar algo y el tema que le he puesto a esta reflexión que vamos a hablar ahora en este instante es la soberanía de Dios. Y creo que muchos pues debemos de comprender, ¿verdad?, lo que significa esa expresión, la sabiduría de Dios. Sé que muchas veces vienen condiciones a nuestras vidas, a situaciones que vivimos y no comprendemos por qué están pasando o por qué Dios vino y determinó determinada experiencia en X persona. Quiero decirte que Dios tiene un plan para cada persona y un propósito para cada persona. Y todos hemos nacido con un plan, con un propósito. Como siempre hemos hablado, no hemos nacido por gusto. Todos estamos aquí para realizar ese plan de parte de Dios, para realizar ese propósito de parte de Dios. Y es que cuando tú vienes y empiezas a estudiar la palabra de Dios, no solamente como quien lee un libro, sino que cuando tú estás leyendo la palabra de Dios y tú vienes y estás identificando la personalidad del autor de la palabra de Dios, tú lo vienes y lo comprendes de otra manera. Así como cuando tú lees un libro cualquiera, ¿verdad? Tú vienes y lees y a través de esa lectura tú puedes identificar la personalidad del autor de ese libro. Tú puedes identificar cómo es una persona, cuál es su personalidad a través de cómo habla, a través de cómo se viste, a través de cómo actúa, a través de cuáles son sus gustos, a través de un dibujo, a través de todo lo que hace. Tú puedes identificar cómo es esa persona, qué es lo que anda cargando por dentro, cuáles son sus emociones, cuál es su gusto, cuál es su personalidad. Asimismo es la palabra de Dios. Tú puedes identificar a Dios cuando tú la lees de esa manera, cuando tú no solo te enfocas en que hay una historia bíblica ahí, aquí hay un acontecimiento en esa palabra de Dios, sino que el autor, el que inspiró esa palabra de Dios, ¿por qué dijo lo que dijo? ¿Por qué es que a nosotros nos dio a conocer esto? ¿Por qué es que nosotros nos dio a entender esto que nosotros estamos leyendo? Cuando tú vienes y te enfocas en esas circunstancias, tú comprendes mejor por qué Dios escribió o por qué Dios inspiró a los hombres. Porque Él necesitaba de humanos para escribir la palabra de Dios, porque Él es espíritu. Entonces Él necesitaba de humanos para poder escribir la palabra de Dios. Cuando tú vienes y comprendes eso, entonces vas a entender que Él es un Dios soberano. ¿Qué quiere decir un Dios soberano? Bueno, un Dios soberano es aquel, ¿verdad? Él hace lo que quiere, lo hace donde quiere, con la persona que Él quiere, en el lugar donde Él quiere, porque eso es su soberanía. Y nosotros como humanos no podemos venir y decir, Señor, ¿por qué permites eso, Señor? ¿Por qué hiciste esto, Señor? ¿Por qué sucedió esto así? ¿Por qué tú escogiste esto? ¿Por qué tenía que salir de esta manera? ¿Por qué tuvo que ser en ese lugar? No podemos nosotros venir y decir eso, porque Dios es soberano. Entonces nos estamos poniendo en contra de lo que Dios ha establecido,
para cada una de nuestras vidas. Él sabe por qué lo escoge y por qué lo permite. Él sabe por qué sucede todo lo que sucede en nuestras vidas, por qué nos vienen acontecimientos indeseables, por qué hay personas que nosotros no comprendemos que llevan determinadas acciones, pero es que Dios ve lo que no ve el hombre, ¿verdad? Entonces, y eso debemos de comprender nosotros, que Dios es soberano. Y eso es lo que vamos a hablar ahora, la soberanía de Dios. Vamos a ver cómo es que Él actúa, cómo es que la personalidad de Él. Vamos a enfocarnos en lo que vamos a leer ahora, no como la historia que todo el mundo conoce y que se enfoca en la historia y los acontecimientos de la historia. No, cómo es la persona de Dios, cómo actuó Él en esa circunstancia, para que podamos comprender mejor esto. Y vamos a leer aquí en el libro de Romanos 9, 21, 24. Quiero que busques Romanos 9, 21, 24. Y quiero decirte, así como te estaba explicando en la introducción, de que Dios nos creó a nosotros con un propósito. Y aquí nos vamos a dar cuenta que cada uno de nosotros tenemos ciertas funciones, algunas agradables y otras para cosas desagradables. Pero vamos a ver cómo es que está esto aquí. Leámoslo. Dice acá Romanos 9, 21, 24. Dios hace todas las cosas. Bien, dice aquí 9, 21, 24. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer que la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y haciendo notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. Aquí nos está hablando la palabra de Dios de 4 tipos de vasos. Cuando estamos hablando de vasos, estamos hablando de instrumentos o estamos hablando de nosotros mismos, ¿verdad? Estamos hablando que nosotros mismos fuimos creados, ya sea para hacer esta determinada función. Ahora tú y yo nos vamos a identificar, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Verdad? Porque Dios todo lo tiene listo. Te digo que Él tiene preparado ese plan. Él tiene un plan perfecto. Y entre ellos está lo bueno y lo malo incluido. Porque dice la palabra de Dios que aún las cosas malas resultan para bien para los hijos de Dios, para aquellos que Él ha escogido, ¿verdad? Así que vamos a ver, y en primer lugar dice que está el vaso de honra. ¿Qué es el vaso de honra? Bueno, vamos a ir allá a Proverbios 3:35. Vamos a leer Proverbios 3:35, dice, los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia, ¿verdad? Entonces dice aquí, los sabios heredarán honra. ¿Y quiénes son los que son los sabios? Los que se permiten dirigir por Dios, los que practican la obediencia, los que vienen y hacen la voluntad de Dios, los que ponen en lugar a Dios en sus vidas, los que no hacen nada si no está Dios en cada uno de sus planes, en cada una de sus decisiones. Esas son las personas sabias, aquellas que siempre hacen el bien, aquellas que son humildes a pesar del lugar donde se encuentran o la posición que ellos tengan. Estas son las personas que son sabias y obviamente a ellos pues son los vasos de honra, son aquellos que hablan bien, que dan a conocer a Dios. Aquellos que a través de su testimonio dan a conocer a Dios. Están honrando a Dios, ¿verdad? Entonces, Él hizo esos vasos, Él hizo esas personas. Hay personas que actúan de esa manera. Hay personas que son obedientes y que no importa lo que Dios les pida hacer, ellos ahí van. No importa que sea algo tajante, ¿verdad? Como cierta ocasión que Dios me dice, hace como 2 años, me dice el Señor, este año tú tienes que ser radical. Y la palabra radical es que lo que el Señor diga, vas a dejar esto, vas a dejar esto. Vas a moverte a este lado, vas a irte y caminar a este lado. ¿Verdad? Vas a dirigirte hacia donde yo te diga, vas a decir lo que yo te diga. Esto es ser radical, no venir y tomar nuestra voluntad, sino que hacer lo que Dios nos está diciendo. Aunque no lo comprendamos nosotros, aunque hayan personas que no nos comprendan por qué lo hacemos, pero cuando estamos obedeciendo a Dios, pues nosotros vamos, aunque sea que no nos entiendan nada más, porque
Por ahí decía anteriormente, la visión se nos fue entregada personalmente. El propósito ha sido destinado personalmente. Entonces no podemos nosotros pretender que otros entiendan, comprendan lo que Dios se nos ha destinado a nosotros, la visión que Dios me ha entregado, el propósito que Dios ha puesto en mi mano. No lo puedo yo pretender que los demás lo entiendan, pero sí lo puedo poner a hacer, a desarrollarlo, a ejecutarlo, porque soy yo la que lo entiendo, soy yo la que Dios me ha dado la disposición, soy yo la que Dios me ha dado la introducción, la instrucción. Entonces yo puedo venir y ejecutar ese plan que Dios ha puesto en mi vida, esa visión que Dios ha puesto en mi vida. Entonces eso es cada quien individual. Así somos todos. Todos hemos nacido con ese plan y ese propósito. Dios ha puesto personas para honrarle a Él. Personas que no van a estar discutiendo, Señor, ¿por qué voy a hacer esto? Que no lo entiendo. No. Personas que le dan una palabra y ver, vámonos, aunque yo no entiendo. Pero hagamos lo que Dios dice, porque si Él lo dice va a estar bien. Aquellos que conocen a Dios y que saben de que una palabra de Dios nunca les va a fallar. Aquellos que dicen, no están dudando, no están haciendo sus propios planes, sino que lo que Dios dice, eso hace. Entonces, eso agrada a Dios. Eso agrada a Dios. Y hay personas que así son. Y esas son las personas que Dios los caracteriza como vasos de honra. Aquellos que siempre están dispuestos a la obra de Dios. Aquellos que siempre están dispuestos a dejar sus propias necesidades por seguir a Dios. A perder aquello que a veces uno ama tanto por seguir a Dios. Muchas veces discutimos o criticamos. ¿Por qué una persona está así? ¿Por qué una persona está allá? ¿Por qué una persona tiene este problema? No sabemos el trasfondo. No sabemos por qué está así. A veces Dios permite dejar cosas. A veces Dios te dice, te tiene que cortar ramas de tu árbol. A veces Dios tiene que quitar los cogollos. A veces el Señor tiene que venir y de tu rompecabezas perfecto, tiene que venir y disipar todas las piezas. ¿Para qué? Para que cumplas el propósito. A veces te tiene que dejar hasta sin trabajo. ¿Para qué? Para que entiendas que en ese momento de que estás sin empleo, tú buscas más a Dios porque el empleo te estaba quitando mucho tiempo y no se lo dedicabas a Dios. Entonces, Él hace todo eso. Él permite todo eso para acercarnos a nosotros y para llevarnos a que ejecutemos el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Y cuando nosotros obedecemos, aunque no lo entendamos, aunque veamos que todos se ven en contra, pero aún nosotros así seguimos adelante, esos son los vasos de honra, porque están hablando bien de Dios a pesar de que todo venga en contra de lo que se ha establecido para con Dios. Ahora bien, hay otros vasos y son los de deshonra, es el contraste. Vamos al vaso de deshonra, 2 Timoteo 3. Vámonos a 2 Timoteo 3. Y quiero que leamos acá esta porción bíblica. 2 Timoteo 3. Entonces vamos a entender que los vasos de deshonra son lo contrario. Esto está difícil, está duro, pero existen. Pero mira lo que dice acá. 2 Timoteo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperamentales, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. A estos he dicho. Aquellas personas que tienen esa personalidad de que no hacen nada, de que son santitos, de que no, como decimos por aquí, no quiebran ni un plato, pero en realidad en su corazón está mal. Y el problema es que nosotros podemos engañar a cualquier persona con nuestra apariencia. Podemos engañar a cualquier persona con nuestras palabras. Pero con nuestro corazón Dios ve todas las cosas. Y voy a contar esta experiencia aquí sobrenatural que he tenido. No me gusta mucho hablar de esto, pero ahora siento que lo debo de decir. Porque Dios no ve apariencias, Dios ve el corazón.
En cierta ocasión yo estaba orando acá en mi casa, como siempre lo hago, hace años atrás, 4 o 5 años atrás. Yo estaba, y esa fue la primera vez que yo tuve esa experiencia. Yo estaba orando y el Señor vino a mí y yo sentí una gran presión. Yo no podía respirar. En mi oración yo vi un resplandor en mi cuarto, en el cuarto donde yo oro. Un gran resplandor, ¿verdad? Y una luz blanca. Y en ese momento sentí una gran presión sobre mí y me costaba orar. Yo no podía pronunciar palabras, sentía que me estaba ahogando. Pero en ese momento que sucedió todo eso, yo vi que todo mi cuerpo desapareció y que solamente quedó el corazón. Y el corazón quedó así como, yo me sentí, así como dicen, desnuda espiritualmente, porque yo sentí mi corazón expuesto ante los ojos de Dios. Pude sentir los ojos viendo y estaba allí, estaba escudriñando mi corazón. Estaba viendo bien a fondo mi corazón. Yo no podía ocultar nada porque estaba expuesto ante los ojos de Dios. Entonces yo entendí ahí y comprendo perfecto cuando Dios dice que nuestro corazón no puede engañar a Dios, que nuestro corazón siempre está expuesto a los ojos de Él. Por eso yo entiendo perfecto cuando Él habla en la palabra de Dios de esa manera, que nosotros podemos engañar a todos los que nos ven, pero a Dios jamás lo vamos a engañar. Y estas características, hay personas que actúan de esa manera. Algunos de nosotros muchas veces lo hemos hecho, tal vez en momentos de enojo o en cualquier momento, hemos actuado de esa manera. Dios viene y quiere que vengamos al arrepentimiento, porque esas son conductas de un vaso de deshonra. Esas conductas, esa avaricia, ese egocentrismo, ese deseo de poder, ¿verdad? Cuando el poder, el único, es de Dios. Aquí no hay ningún Dios en esta tierra. Aquí no hay ningún Dios aquí en este planeta. El único Dios y dueño de todo es nuestro Jehová de los ejércitos. Y estoy hablando del Dios todopoderoso, que es espíritu, ¿verdad? Que no es carne, no es un humano, no es una persona. Así como nosotros humanos, es un espíritu. Y de ese Dios estoy hablando yo, porque hemos llegado hasta el colmo de decirnos y hacernos pasar por dioses. Nosotros no somos dioses, ningún humano es Dios, ¿verdad? Entonces, aquí dice la palabra de Dios, egocentrísticos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, dice aquí ingratos, ¿verdad? Crueles, personas que no aman a su prójimo, personas que ven el dolor de otro, pero aún así siguen machacando, ¿verdad? El dolor. Entonces todo eso, Dios lo está ahorita viendo y lo está ahorita dándolo a conocer, de que esas son conductas de vasos de deshonra, personas que hablan mal del nombre de Dios. Y qué tremendo es, porque nos dice allá en el libro de Mateo, en el libro de Mateo 18:6, dice de la siguiente manera: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se lo hundiese a lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos! Yo no sé tú, pero a mí me da escalofríos esto. Porque está diciendo, sí es cierto, en este mundo van a haber tropiezos, pero ¡ay de aquel por el cual vengan los tropiezos! ¡Ay de aquel que esté con esas conductas! ¡Ay de aquel que sirva de tropiezo a su hermano! ¡Ay de aquel que porque quiere todo el dominio viene y le pone el pie al otro! ¡Ay de aquel porque está egoísta, envidioso, viene y le pone todo tropiezo al hermano y no permite que haga, que cumpla la labor de Dios! ¡Ay de aquel porque su conducta no permite que otros vengan a Cristo! ¡Ay de aquel! ¡Ay por el cual venga el tropiezo! Dice, mejor es que se ponga una piedra de molino y se aviente al agua, al mar, ¿verdad? Qué tremendo eso, porque Dios es un Dios justo. Y en este caso vemos a un Dios haciendo justicia. Cuando Él está hablando acá de este libro, en esta cita de Mateo, vemos un Dios en su personalidad,
un Dios justo, haciendo justicia, porque si hay de aquel que sirva de tropezadero, haciendo justicia cuando alguien está haciendo lo correcto y viene otra persona solamente por las condiciones que sean, ¿verdad? A ponerle tropiezo para que falle, a ponerle tropiezo para que se detenga, a ponerle tropiezo para que se desvíe, a ponerle tropiezo para que caiga en un error y que ya no se pueda levantar de ahí, a ponerle tropiezo para que no conozca a Cristo. Todo eso lo ve Dios y lo conoce muy bien, ¿verdad? Porque Él ve el corazón, como decíamos al principio. Él ve el corazón y estas son conductas de vasos de deshonra. Pero también vamos a ver otro tipo, porque les dije que eran 4. Y el siguiente, vamos a ver los vasos de ira. También hay vasos de ira. Y ahí en la palabra de Dios donde leímos, ¿verdad? Al inicio, nos da el ejemplo de Faraón. Nos da el ejemplo de Faraón. Cuando Dios dice, bueno, Faraón le ha endurecido el corazón. Quiere decir que Faraón, si Dios no le hubiera endurecido el corazón, él perfectamente hubiera dejado ir al pueblo de Israel sin ninguna necesidad de que transcurrieran esas 10 plagas. Pero sucedió así porque Dios vino en su personalidad. Él quería demostrar que era Dios y que estaba molesto porque le habían dañado a sus hijos, ¿verdad? Habían abusado de sus hijos del pueblo de Israel cuando estaban en esclavitud. Ese abuso, ¿verdad?, que tuvieron hacia ese pueblo, el Señor estaba molesto. Entonces Él presentó ahí su ira y levantó a Faraón con ese corazón endurecido para Él demostrar que Él es Dios. Por eso es que dice aquí que también tiene vasos de ira. En ese momento Faraón fue un vaso de ira, ¿verdad? Pero también el Señor viene aquí y Él permite todo eso para también manifestarse Él. Porque lo vemos también en otro caso con el pueblo de Israel cuando más adelante en Jeremías, allá en los primeros capítulos de Jeremías, vemos cómo el pueblo de Israel se fue cautivo. ¿Y por qué se fue cautivo el pueblo de Israel? Porque el Señor le decía, ¿por qué se olvidaron de mí? ¿Por qué no hablan de las historias cuando yo los saqué de la esclavitud? ¿Por qué no hablan de cuando les presenté la libertad? ¿Por qué no acuerdan a sus hijos de eso? ¿Por qué no traen la historia contándole a su generación? Esta ya era una generación que no sabía lo que Dios era en sí. No lo conocían, porque Él decía, ¿por qué se olvidaron de mí? Y no solamente eso, estaban un pueblo rebelde, un pueblo idólatra. Dice aquí que habían ovejas desperdigadas porque los pastores no tenían cuidado de ellas. Y decía ahí que iba a levantar pastores de acuerdo a su corazón para que apacentaran a esas que andaban desperdigadas. Todo eso lo menciona el libro de Jeremías. Estamos hablando de la Biblia. Estamos hablando de lo que dice el libro de Jeremías. Que así dice la palabra de Dios. Que Él venía por sus ovejas que andaban desperdigadas y dijo, Él voy a levantar pastores de acuerdo a mi corazón para que pastoreen estas ovejas. Porque Él estaba molesto, porque habían también falsos profetas. En ese libro de Jeremías dice todo eso. Entonces el Señor se molestó y a través de Jeremías, que fue el que llevó ese mensaje tan duro de juicio, de disciplina, vino Él, ¿verdad?, y presentó ese mensaje tan difícil al pueblo de Israel, diciéndoles que se iban a ir cautivos a Babilonia y que si no hacían caso, iban a morir ahí en Jerusalén o iban a morir en Judá, ¿verdad? Porque si no se iban, ellos tenían que obedecer, irse cautivos a Babilonia, porque era la única manera de cómo iban a preservar sus vidas. Fíjate muy bien cómo va esta situación. Dios le dice a ellos, es la única manera de cómo van a preservar su vida, yéndose cautivos a Babilonia. Pero mira más adelante, allá en el capítulo 50, quiero que veas cómo es Dios. Mírala cómo actúa Él. Su pueblo estaba rebelde, su pueblo estaba actuando mal, se había desviado de lo correcto porque se habían hecho idólatras, se habían desviado de lo correcto. Dios los tenía que disciplinar y les dijo que se tenían que ir cautivos a Babilonia.
Pero cuando ya pasaron los 70 años, ¿verdad? Vino entonces el tiempo en que tenían que ser liberados. Y ahí en el 50:18 vino el Señor y Jehová Dios le dijo: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra, como castigué al rey de Asiria, y volveré a traer a Israel a su morada, y pasará en el Carmelo y en Basán, y en el monte de Efraín y en Galaad se saciará su alma. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdoné a los que yo hubiere dejado. O sea, el Señor permitió esto, los llevó cautivos a Babilonia, pero después viene y los perdona. Y después, ¿qué pasa? Hace juicio contra Babilonia. Fíjate bien. Ahora vamos acá, al 31 del mismo 50. He aquí, dice, yo estoy contra ti, oh soberbio, dice. Dice el Señor Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré, y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante. Y encenderé fuego en sus ciudades y quemaré todos sus alrededores. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, y todos los que tomaron cautivos los retuvieron, no los quisieron soltar. El redentor de ellos es el fuerte, Jehová de los ejércitos es su nombre. De cierto abogará por causa de ellos, para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. Solo quiero que vayas poniendo atención a estas lecturas. Vamos a ir aquí al 51:24. Y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. El 49. Por los muertos de Israel caerá Babilonia, como por Babilonia cayeron los muertos de toda la tierra. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? ¿Por qué te estoy mostrando esto? El Señor permite esos vasos de ira, esos vasos que se levanten en tu contra, muchas veces para disciplinarte, como fue con el pueblo de Israel, o muchas veces para liberarte, o para procesarte, o para que ese propósito se cumpla en tu vida, que puedas llegar al nivel que Dios quiere que estés listo para poderte entregar lo que Él tiene para ti. Y permite todas estas personas que se levanten en tu contra. Y como dice la palabra de Dios, que a los escogidos, aún las cosas malas, les salen para bien, les surgen para bien. Ese es el caso aquí. Sí, Dios permite esos vasos de deshonra, esos vasos de ira, para prepararte, para que seas procesado, para que generes carácter, para que vengas y seas una persona madura, una persona que se mantenga con el temple espiritual que Él necesita para otorgarte el ministerio. Pero ¿qué pasa con esos vasos después? Viene Dios y los destruye. Quiero que pongas atención. Yo no sé de qué vasos quieres ser tú, pero yo no quisiera ser nunca de esos. ¿Ok? Porque a Babilonia la utilizó. El Señor utilizó a Babilonia para venir y llevarse cautivo al pueblo de Israel. Pero como Israel es la niña de los ojos de Jehová, ¿verdad? Así como lo somos nosotros, porque somos injertados, ¿verdad? En el pueblo de Israel. Somos la niña de los ojos de Jehová. Y cuando alguien hace daño ante un hijo de Dios, lo está haciendo directamente a Dios. Y así, si tú como padre no te duele lo que pueda sufrir un hijo tuyo, pues entonces no puedes entender lo que Dios siente cuando le están haciendo daño a un hijo de Él. Porque solo cuando tú entiendes y eres padre y entiendes que te molesta, te da coraje de ver que dañen a tu hijo o tu hija, así mismo siente Dios cuando viene alguien y toca a un hijo de Él. Él también se levanta a defenderlo. Él también viene y dice y pone justicia. En este caso, Babilonia había afectado al pueblo de Israel. Entonces por eso dijo ahí: hoy te voy a castigar. Sacó a sus hijos de ahí del cautiverio, pero después vino y destruyó Babilonia.
Lo mismo pasa con las personas que se levantan en contra tuya, que vienen y te hacen tropiezo, que vienen y te hacen la guerra, que vienen y te afectan porque no has hecho nada, tú no les has hecho nada, tú solamente estás haciendo tu trabajo que Dios ha puesto en tus manos, pero viene un montón de gente a venir a tratarte mal y a tratar de quitarte que tú cumplas el propósito de Dios. Esos son instrumentos de deshonra, instrumentos que son de ira. Pero Dios después, cuando cumpla el propósito contigo, son personas que Dios va a venir y va a hacer justicia y va a trabajar con ellos. Entonces yo te digo esto, para que te des cuenta de qué vaso quieres ser. Porque también está el otro y es el último que vamos a ver y son los de misericordia. Estos están mejores. Los de misericordia, ¿verdad? Dice allá, porque también debemos de entender esto, ¿verdad? Cualquiera puede decir, bueno, ¿y por qué Dios hace eso? Bueno, es que Él mismo dice que Él es amor. Si Dios es amor, y muchos apelamos a eso, no, es que Dios es amor y podemos hacer lo que queramos hacer, y como Dios es amor siempre nos va a perdonar, no, y como ahora estamos en la gracia, ¿verdad? Nos hemos convertido la libertad en libertinaje y hacemos cualquier cosa, y porque Él es amor, pues entonces podemos venir a Él, sí es cierto, Dios es amor, pero también es fuego consumidor y también tiene sus límites. Entonces por eso no podemos nosotros venir y estar jugando con la voluntad de Dios, con la soberanía de Dios. Bien, vamos a ver el otro vaso y es la de la misericordia. Vamos a ver, dice en Proverbios 11:17. A su alma hace bien el hombre misericordioso. ¿Por qué hace bien a su alma? Una persona misericordiosa es aquella que ayuda al otro. Es aquella que está pendiente de que se duele, en su alma se duele cuando ve que alguien está pasándola mal. Entonces cuando Él viene y le ayuda a esa persona, Él siente paz en su corazón, siente gozo. Se va toda tristeza, se va toda depresión cuando alguien viene y se pone a ayudar a otro que necesita. Cuando esa persona viene y comparte con otro lo que Dios le ha entregado. Cuando tú tienes una bendición, tú eres bendecido por Dios y vienes y buscas con quién compartir esa bendición. Tú te sientes feliz. Te sientes gozoso, sientes paz en tu alma. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo correcto. Y esa es una alma misericordiosa. El que tiene y ayuda a los demás ve la necesidad y está pendiente de ver a quién le ayuda. Dice Proverbios 22:9. El ojo misericordioso será bendito, porque dio su pan al indigente. Es aquella persona que ve la necesidad y no pasa desprovista. Tiene el ojo para ver que aquella persona necesita comer. Tiene ojo para ver que aquella persona necesita vestirse. Tiene aquel ojo para ver de la necesidad que tiene esa persona. Tiene aquel ojo, como decimos, ese ojo clínico, ¿verdad? Pero en este caso es espiritual de parte de Dios, para ver lo que le hace falta a aquella persona y que no nos vamos a oponer para que esa persona reciba, ¿verdad? Lo que se le puede ayudar para que él también salga o ella salga adelante. Pero nosotros, lastimosamente, es así. Somos bien listos para criticar. Somos número uno para juzgar. Pero no podemos meternos la mano en el bolsillo para ayudar. Cuando puedes hacerlo. Dice ahí también en ese mismo proverbio que aquel dice que a veces tiene para hacerlo y no lo hace. También está fallando a Dios porque Dios te ha otorgado algo y tú ves la necesidad, pero tú no das nada, ¿verdad? Tú vienes y te agarras todo, te lo acumulas, lo que Dios te ha dado, no, Dios te bendice para que bendigas a otro también. Entonces, dice aquí que esta persona, ¿verdad? El que no cierra su ojo al indigente, esta es una persona misericordiosa, ¿verdad? Porque siempre está pendiente, su ojo no deja desprovisto al que necesita. Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. El que viene y da, el que viene y siembra, el que viene y anda viendo a quien bendice, el que viene y anda viendo donde hay necesidad, esa persona también va a ser llena de esa misericordia, se le va a regresar eso que ha sembrado, porque esa persona cuando viene y ayuda a otro, cuando esa persona tiene necesidad, también va a ser solventada porque ha sembrado. Dice la Biblia que todos vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Y así es nuestro Dios.
nos está mostrando ahorita que esos pasos de misericordia, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros vamos a trabajarlo para que también nosotros seamos beneficiados de esa misericordia? Si nosotros somos esos vasos de misericordia y hacemos estas actitudes, realizamos todo lo que nos está enseñando la palabra de Dios, así mismo nosotros lo vamos a recibir. Y no solamente en esos aspectos, sino que también para salvación, y creo que es el más importante. Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios tuvo misericordia para con nosotros. Dice que el Hijo se tiene que parecer al Padre, ¿verdad? En lo que hace. Nuestro Dios tuvo misericordia con nosotros, pecadores, ya nosotros ya listos para ir a una condenación eterna. No teníamos ninguna esperanza alguna, muertos en el pecado, muertos espiritualmente y físicamente. Pero Dios vino y en su gran amor y su misericordia vino y mandó ¿a quién? A Jesucristo, su único Hijo. Lo mandó a morir por nosotros, para que nosotros también tuviéramos derecho a pertenecer a esa resurrección, a tener ese derecho de vida. Te quiero decir que fue por misericordia, porque Jesús no vino a los gentiles. Jesús venía a los judíos. Por ellos venía, por su pueblo escogido Israel. Por ellos venía. Pero dice allá en Juan 1:12, ¿verdad? Porque no le recibieron, ¿verdad? No le recibieron. Porque dice ahí que para los que le recibieron son llamados hijos de Dios. Pero como ellos no le creyeron, no le recibieron, no lo aceptaron, entonces Él no hizo milagros ahí. Los milagros los hizo con los gentiles, con aquellos que creían en Él, con aquellos que le seguían. Entonces con ellos hizo los milagros. Y gracias a eso, a ese rechazo, nosotros fuimos injertados. Nosotros somos los gentiles porque no somos israelitas, no somos judíos. Somos gentiles, entonces nosotros fuimos injertados en esa misma nación para poder tener derecho a entrar al reino de los cielos, para poder tener derecho a recibir esa vida eterna que fue otorgada en esa cruz. Mira qué gran ejemplo de misericordia que Dios nos otorgó en ese momento, porque no lo merecíamos, pero Jesús vino y murió por nosotros y nos dio esa oportunidad para que nosotros tuviéramos derecho a entrar al reino de los cielos. Entonces, si tenemos un Padre misericordioso, ¿qué nos impide a nosotros serlo? Si como es el Padre, así es el Hijo, porque el Padre le da el ejemplo al Hijo de cómo tiene que ser. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que ser misericordiosos. Tenemos que ser esos vasos de honra, no de deshonra, no de ira, sino que vasos de honra, vasos de misericordia. Ahora Dios te quiere poner esto a ti en tu mente ahora. Reflexiona. ¿Qué estás haciendo? Mira, reflexiona. ¿Estás ayudando a la obra de Dios o lo estás deteniendo? ¿Qué estás haciendo? Dios ahorita te quiere hablar en este momento y te está diciendo este mensaje y lo estamos pasando hasta ahora porque sé que hasta ahora hay mucha gente que lo está escuchando. Es momento de reflexionar porque no podemos seguir con la misma situación. Debemos de aprender a entender la soberanía de Dios y a respetarla. Porque ahí mismo, más anteriormente, lo podemos ver ahí en el libro donde empezamos, donde tenemos la cita anterior. En unos versículos anteriores, dice así, en el 18 en adelante. De manera de que quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Y en el 20 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Ahora la pregunta es, ¿le vas a decir tú, vaso que te ha hecho Dios? ¿Le vas a decir, yo no quiero eso, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿por qué lo hiciste así? Si Él es el que manda, Él es el soberano, Él es el que otorga lo que quiere a quien quiere. Entonces tú te vas a altergar con Dios. Tú le vas a decir a Dios, no estamos de acuerdo con eso. Tú le vas a decir a Dios. Te quiero decir algo. Dios no se equivoca. Jamás se equivoca.
Nosotros nos equivocamos porque nosotros somos los imperfectos. Dios es perfecto y siempre tiene la razón. Y Él sabe qué escoge, por qué lo escoge. Él sabe a quién le ha dado esa visión y por qué la ha dado. Sea mujer o sea hombre, no importa. Lo que importa es que la misión se cumpla. Porque allá arriba no va a haber hombre o mujer. Allá todos vamos a ser iguales. Entonces lo que importa es que se cumpla la misión, la visión que Dios ha entregado a nosotros. Esa visión que Dios ha entregado a nosotros. De venir y cumplir y llevarla, ¿verdad?, a cabo para que esto se corrija, para que esto se arregle, ¿verdad? Y podamos llegar, ¿verdad?, a tener ese propósito establecido de Dios de una iglesia, que Él tiene la visión en su palabra de cómo quiere que sea esa novia. Yo creo que los jovencitos pueden entender esto. Cuando usted le dice a jovencito, mire, ¿usted cómo quiere que sea su novia? Usted pone, que sea así, y más que todo muchas veces en lo físico, ¿verdad? Pero hay unos que piensan más en lo interior y dicen, que sea hija de Dios, que sea temerosa de Dios, que sus prioridades sea servicio al Señor, ¿verdad? Entonces algunos ponen esas características. Igual las señoritas, ¿cómo quieres que sea tu novio? Pues Dios también, Él ya la ha puesto aquí como quiere que sea su novia, la que va a venir a traer, la iglesia. Él ha dicho que quiere una iglesia sin mancha, sin arruga, ¿verdad? Lista, preparada, ataviada para su marido. Entonces, ¿de quién corresponde eso? No podemos estar peleando. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién no lo tiene? No lo tiene nadie, lo tiene Dios. Dios tiene el poder, nadie lo tiene, ¿verdad? Dios lo tiene. Y cuando nosotros pensemos de esa manera, las cosas van a cambiar. Y cuando nosotros reconozcamos que Dios es el soberano y que nosotros nada más somos el instrumento que Él va a utilizar para cumplir su misión, entonces todo va a ser más fácil. Y cuando entendamos que cada quien tenemos una misión que Dios nos ha entregado y que en vez de ver cómo hacemos para dañar a otro, nos enfocamos a nosotros mismos, todo va a caminar como Dios quiere que camine. Todo va a ser mejor. Porque aquí nadie ha nacido sin nada que hacer. Aquí todos hemos nacido con un propósito y una visión de Dios. Enfoquémonos en lo que cada quien Dios nos ha destinado a nosotros. Amén. Entonces yo ahora he entregado esta palabra. Ya no seamos de aquellas personas que andamos viendo qué hace el otro. Y yo quiero hacer como el otro. Y yo quiero hacer lo que el otro hace. Nosotros nos desligamos de la responsabilidad que nos ha entregado a cada quien. El enemigo lo ve. Sabes que el mayor interesado de que la iglesia esté desunida es Él. Claro, dispérsalo, ¿verdad? Y te convertirás en un vencedor. Sí, el enemigo eso hace. Dispersa a sus hijos, porque así Él tiene mayor autoridad. Pues no, unámonos, porque la iglesia, Dios no viene por una iglesia desunida, somos un solo cuerpo. Unámonos en la misma fe. Y si usted no quiere unirse, pues entonces trabaje en lo suyo. Desarrolle lo que Dios le ha dado. Póngale esmero a lo que Dios le ha dado. Y con eso va a estar haciendo esto va a estar haciendo lo correcto, ¿verdad? Y cada uno tenemos de hacer eso. Vamos a estar haciendo lo correcto, en cumplir lo que Dios ha establecido, ¿verdad? Así es que muchas gracias por su atención en este momento. Vamos a orar. La palabra está entregada. Nos queda a nosotros ver qué tipo de vaso queremos ser, cómo queremos ser utilizados, ¿verdad? Porque el vaso de deshonra y el vaso de ira, aunque Dios los permitió, pero también son utilizados por las fuerzas del mal, ¿verdad? Entonces, no provoquemos a eso. Nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Así es que vamos a orar en este momento. Gracias, bendito Dios. Hemos cumplido con lo que tú nos has destinado para este día. Señor, estamos aquí. Hemos entregado esta palabra. Hemos dado la responsabilidad que tú nos has otorgado a nosotros, que de transmitir esta palabra, Señor, para que aquel que quiera tomarla bien y pueda cumplirla, que así sea. Y el que no, pues también, que la deje ahí. Pero la responsabilidad mía ya está aquí. La responsabilidad que tú me otorgaste ya la cumplí. De venir y dar esta palabra para que sea escuchada y se ponga en práctica.
Gracias, bendito Señor. Bendice a cada hermano, bendice a cada persona que esté escuchando, Señor, y que en este momento va a reflexionar y va a cambiar, Señor, y va a tomar a bien esta palabra. Bendícelo, Señor, dale fuerzas a aquel que no tiene fuerzas para seguir adelante, Señor. Danos sabiduría, Señor, para poder hacer las cosas correctas y ayúdanos a obedecerte, Señor, para que ese propósito tuyo se cumpla a perfección como tú quieres, Señor. Porque entendemos que aquí nadie está jugando. Entendemos que aquí estamos haciendo las cosas bien en serio, Señor. No importa que no tengamos un gran auditorio, pero tenemos la presencia tuya aquí y estamos cumpliendo con lo que tú has destinado que debemos de hacer. Gracias, bendito Señor. Gracias, bendito Dios. Amén. Quiero decirte esto. Quiero decirte esto porque se me viene aquí en la oración. No importa cuánta gente tú tengas. No importa qué gran escenario auditorio tengas. A ti no te hace el escenario. A ti no te hace la gente que tengas, la cantidad de gente que tengas. A ti te hace lo que el Espíritu Santo es en ti. Eso es lo que hace que seas efectivo o no. Si es que realmente eres sincero para con Dios. Y te lo digo de parte del Señor. No te hace la gran congregación que tengas. O toda la gente que te sigue. O que tengas un documento firmado. No te hace eso. Te hace lo que Dios, lo que tú cargas adentro. Si es que eres sincero para con Dios. La comunión con Él. Si realmente eres un instrumento utilizado por Dios. Podría decir otras cosas más aquí. De cómo Dios me ha hablado. Pero me las voy a reservar porque todavía no es tiempo que las diga. Pero sí es tiempo de reflexionar. ¿Ok? Nuestro corazón está expuesto a los ojos de Dios. Amén. Bien, muchas gracias. Les mando un abrazo allá donde se encuentran, ¿verdad? El Señor nos advierte porque nos ama, así como como un padre advierte a su hijo porque le ama. Entonces así es nuestro Dios. Así que muchas gracias por su atención. Les mando un fuerte abrazo nuevamente. Que el Señor me les bendiga, me les conceda una excelente semana. Nos estamos viendo, vamos para el día martes, primero Dios, vamos a estar ya estudiando el libro de Romanos para aquellos que están interesados en cómo estudiar la Biblia en casa. Lo estamos viendo ahorita así de manera general y vamos a ver el libro de Romanos, ¿verdad? El día martes a las 7 de la noche, así que yo te espero aquí para que podamos estudiar ese libro. Así que Dios te conceda una excelente noche, que Dios te guarde, bendiga a tu familia y provea de todo lo que tú necesitas en tu casa. Muchas gracias, que pasen buenas noches. Bendiciones.